Buenos días, hermanos. Estamos nuevamente en la reflexión de los temas de catequesis familiar de la segunda etapa. Tanto a las misioneras catequistas de los Sagrados Corazones de Jesús y de María, como a su servidora Eva del Carmen, les deseamos lo mejor para este año. Dios les bendiga, les siga dando salud, paz y esperanza. Nos vamos a poner en contexto sobre los temas que hemos reflexionado. Empezamos con los temas de los sacramentos, y en las catequesis 10, 11 y 12 propiamente fueron los temas de la reconciliación. Precisamente ahí veíamos el amor de nuestro Padre Dios que sale al encuentro de sus hijos. En las catequesis posteriores, en la número 13, veíamos cómo nos preparábamos para el Adviento, precisamente para recibir a nuestro Salvador en nuestro corazón. En el tema 14 hablábamos de María, donde recordamos a María como la madre que hace presente el rostro de nuestro Padre. Y el tema 15 celebramos la Navidad, es decir, la llegada a nosotros del pequeño niño lleno de ternura en esa pequeñez y con mucho amor. El tema de hoy es el tema número 16, que vamos a empezar a reflexionar, obviamente mirando, como ya sabemos, el objetivo y las partes esenciales del tema. Antes de empezar nuestra catequesis número 16, nos ponemos en la presencia de nuestro Padre Dios con la oración que Jesucristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Ven, Espíritu Santo, ilumina los corazones de tus fieles, inflama en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado, y se renovará la faz de la tierra. Y como decíamos, hermanos, pues vamos a ver la catequesis 16. El objetivo dice: escuchar con confianza a Jesús, el Hijo y mensajero del Padre, para que aprendamos a hacer su voluntad y vivamos como auténticos discípulos anunciando la buena noticia de salvación. Quise leer primero el objetivo porque cuando leemos primero el nombre del tema, tal parece que no nos enganchamos directamente al objetivo, porque el nombre del tema es escuchando a Jesús, escuchamos al Padre. Y en el objetivo eso nos dice, ¿verdad? Que escuchamos con confianza a Jesús, que es el mensajero del Padre. ¿Para qué? Para aprender a hacer su voluntad, la voluntad del Padre. Y que seamos auténticos discípulos anunciando la buena noticia de salvación. Pues este es nuestro tema. Lo esencial es la escucha. Y partiendo de la vida, ¿qué significa escuchar? Pues en la escuela aprendimos que para que haya una verdadera escucha debe haber el elemento, el receptor o el que escucha, el hablante y el mensaje. Entonces, para que haya una verdadera escucha hay que tener esos tres elementos y poner mucha atención, porque la escucha, a diferencia del oír, el oír solamente es captar el sonido tal y como nos llega. A lo mejor sin mucha atención, de repente vemos que pasa por ahí alguien anunciando un producto y como que en mi caso le decimos, ¿qué dijo? Pues quién sabe, nada más oímos. Escuchar es ponerle atención al que habla, ¿sí? Entonces, escuchar también es una acción, es un verbo, el verbo escuchar. Entonces, todo eso significa escuchar. ¿Y qué es lo que se escucha con agrado? Pues lo que más nos llena el alma, ¿verdad? Con agrado escuchamos las buenas noticias, escuchamos una palabra de aliento, escuchamos un saludo afectuoso, escuchamos algo que nos levanta el ánimo, ¿verdad? Entonces es lo que nos gusta escuchar. ¿Y qué pasa cuando alguien no se siente escuchado? Pues se deprime, como que dice, pues como nadie me escucha, pues mejor ya no hablo. Y le preguntamos algo, pues sí, lo que tú digas, ¿verdad? Entonces ya no tenemos la oportunidad de que él se exprese para que nosotros podamos escucharlo.
¿Y a quién se escucha con atención? Pues generalmente se escucha con atención a las personas que más amamos, ¿sí? Por lo tanto, la parte de la escucha es tan importante para nosotros los seres humanos como fue importante para que Jesús pudiera transmitir el mensaje del Padre. Si no había una buena escucha, pues como nos narra el Evangelio, ¿verdad? Es como sembrar en tierra no fértil. Entonces, es importantísimo tener la escucha. Y precisamente, para iluminarlos con la palabra, aquí en nuestro temario de la Catequesis 16, nos habla de la vida de Jesús, de su niñez, cómo vivió en Nazaret. Nazaret es una población tan pequeñita que ni siquiera aparecía en muchas de las cuestiones de ese tiempo, pero ahí Jesús aprendió la forma de vida de su pueblo, podríamos decir, de su tribu, por no llamarle de una manera más coloquial. Entonces, en la tribu de los pueblos de Zabulón, acuérdense que Zabulón era uno de los patriarcas que tenía varias tribus, ni siquiera aparecía Nazaret. Nazaret apenas tenía unos 200 a 400 pobladores, pero todos se conocían, tenían una cabeza que generalmente era un patriarca. Y por lo tanto, era una gran familia, y entre ellos se llamaban hermanos, fueran primos, fueran parientes, fueran vecinos, se llamaban hermanos, porque convivían todos en una misma situación. Las casas eran muy pequeñitas, entonces para poder vivir tenían un patio en común donde hacían todas las labores, como llegar los hombres y dejar las herramientas de trabajo, como las mujeres hacer el pan, la comida, los implementos de limpieza, los utensilios para la casa. Entonces esa fue la vida de Jesús. Veía cómo barrían las mujeres con las palmas de los árboles, cómo buscaban, cómo prendían la vela, porque obviamente no había luz eléctrica, ¿verdad? Todo eso que después Jesús nos narra en los pasajes evangélicos, lo aprendió en esa casa, ¿sí? Ahí Jesús vivía con su familia, en el ambiente y cultura judía. La familia lo era todo, lugar de nacimiento, escuela de vida y garantía de trabajo. Fuera de la familia, el individuo queda sin protección ni seguridad. Solo en la familia encuentra la verdadera identidad. Esa familia no se reducía al pequeño hogar formado por los padres y sus hijos. Se extendía a todo el clan familiar agrupado bajo una autoridad patriarcal y formada por todos los que se hallaban, vinculados en algún grado por parentesco de sangre o por matrimonio. Dentro de esta familia extensa se establecían estrechos lazos de carácter social y religioso. Entonces vean cómo la familia de Jesús, en ese clan en el que vivían allí en Nazaret, pues todos compartían lo mismo. Seguramente Jesús vivió como todos los niños con su familia en Nazaret. Este pueblo pequeño, como los niños de su edad, le gustaba jugar, andar en el campo, etc. Jesús nació en el seno de una familia judía y muy religiosa, y como sus padres, sabemos que agradó siempre a Dios Padre. Conforme fue creciendo Jesús, también se dedicó al trabajo, seguramente aprendió el oficio de su padre, un carpintero o artesano. Jesús realizó su trabajo del mejor modo posible. Sabía que trabajando estaba agradando al Padre, porque luchaba para hacer felices a las personas que le rodeaban. También Jesús tuvo tiempo para pensar en las cosas que su Padre, el Padre, nuestro Dios, le había mandado en su misión. Y obviamente, él tenía encomendada una gran parte de Dios Padre. Llegado el momento, Jesús dejó a su familia. Acuérdense que Jesús crecía en sabiduría, en obediencia y en gracia. Ahí creció con sus padres. Pero al llegar a la edad de 30 años, Jesús dejó a su familia. Sabía que esto era muy grave, ya que significaba perder la vinculación en el grupo protector y con el pueblo. El individuo debía buscar otra familia o grupo. Por eso, dejar la familia de origen
Era una decisión extraña y arriesgada. Sin embargo, llegó un día en que Jesús lo hizo. Él buscaba una familia que abarcara a todos los hombres y mujeres dispuestos a hacer la voluntad de Dios. La ruptura con su familia marcó su vida como mensajero del Padre. Y decíamos, cuando tenía 30 años, con la fuerza y guía del Espíritu Santo, comprendió que tenía que arriesgarse, dejar a su familia, salir de Nazaret e ir de pueblo en pueblo para dar a conocer a su Padre, ya que esta era su principal misión en el mundo. Por lo tanto, Jesús inició su misión en nombre de su Padre y con la ayuda del Espíritu Santo. Esa misión no la realizó solo. Muy pronto llamó a un grupo de sus amigos que le ayudarían a anunciar la palabra de Dios. Pero también en esta parte Jesús aprendió a escuchar y a profundizar en su misión, es decir, en dar a conocer al Padre. Y vamos a hacer la lectura de San Mateo, capítulo 17, versículos del 1 al 5. Jesús es transfigurado. 6 días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, su hermano, y los llevó a un cerro alto, lejos de todo. En presencia de ellos, Jesús cambió de aspecto. Su cara brillaba como el sol y su ropa se puso resplandeciente como la luz. En ese momento se les aparecieron Moisés y Elías hablando con Jesús. Pedro tomó entonces la palabra y dijo a Jesús: Señor, qué bueno que estamos aquí. Si quieres, voy a levantar aquí 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pedro estaba todavía hablando cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra, y una voz que salía de la nube decía: Este es mi Hijo, el amado, este es mi elegido, a él han de escuchar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues como ven en este texto, de ahí tomamos lo que nosotros tenemos escrito también ahí en nuestra cartulina. Este es mi Hijo amado, en quien me complazco, escúchenle, ¿verdad? Saber escuchar a Jesús, que nos revela esas hermosas y verdades que Cristo o que Jesús nos puede transmitir a través de su palabra, lo que es realmente el amor del Padre. Por lo tanto, al inicio, sus discípulos no conocieron muy bien a Jesús. Veían en él a una persona buena y poderosa. Buena porque siempre hacía el bien. Hablaba de cómo curar a los enfermos, de cómo ayudar al más pobre, precisamente porque él vivió en una parte muy, muy pobre. Entonces Jesús dedicó toda su vida a expandir el mensaje de su Padre. Le hablaba a la gente en los caminos, en los campos, en la ciudad, en todo momento y a tiempo y a destiempo. Hablaba a la gente de su Padre, de su amor para con todos y del cuidado que tiene para cada uno de sus hijos. Jesús conocía a la gente, conocía la estructura política y religiosa de su tiempo. Sin embargo, Jesús no fue un fiel cumplidor de lo establecido, sino fiel discípulo y misionero del Padre. ¿Sí? ¿Cuánto agradaría al Padre ver a su Hijo amado cumpliendo su misión y también ver a tanta gente alrededor de su Hijo para escucharle? El que escucha a Jesús obedece al Padre, y por eso la primera actitud del discípulo es escuchar al Maestro para que él inspire la misión encomendada al Padre. Esto lo podemos confrontar en nuestro documento de Apréstida en el número 154. Nosotros cuando hacemos la catequesis presencial, pues leemos con mucho detenimiento todos los documentos de la Iglesia, el magisterio de la Iglesia. Pero en este momento lo dejamos para que ustedes lo hagan con mucha calma en casita. En realidad, la obediencia y adhesión al plan de amor de Dios, de Dios Padre, viene de la escucha atenta al Hijo, ya que Él anuncia los deseos y sueños del Padre para con todos y cada uno de sus hijos. Entonces, vean, lo central de nuestro tema es saber escuchar,
escuchar al Padre. En este tiempo que estamos viviendo tan difícil, decimos, bueno, ¿dónde está Dios? Tal parece que no nos escucha, pero la pregunta sería el contrario. ¿Y nosotros escuchamos al Padre? ¿Escuchamos a Jesús? ¿Leemos la Sagrada Escritura y nos ponemos en contacto con Jesús? ¿Escuchamos su palabra a través de la Biblia, de la Sagrada Escritura? ¿O nos hacemos sordos a esa situación? Entonces vamos a responder con la vida. Y precisamente dice, ¿reconozco en Jesús el amor del Padre? Si respondemos sí, reconozco a Jesús, en Jesús el amor del Padre, es porque hemos sabido escuchar la palabra de Dios a través de la Sagrada Escritura. Creo que Jesús es el enviado del Padre. Sí, entonces debo estar atento a su escucha. Escucho con atención a Jesús y me dejo enseñar por él. ¿Sí? Entonces, estos acontecimientos difíciles los debo tomar como voluntad del Padre, pidiéndole a Él la fortaleza, la fe y la confianza. ¿Cómo responderé la misión que me confía el Padre en Jesús? Eso ya es muy personal. Cada uno de nosotros va a saber cómo responderle a nuestro Padre. Y pues el tiempo que tenemos acá es muy cortito, solamente vamos a hacer una pequeña oración final celebrando nuestra fe, precisamente dándole gracias a Dios y pidiéndole a su Hijo Jesús que también nosotros aprendamos a escuchar cada vez que leamos o escuchemos la palabra que es palabra de salvación. Es decir, el mensaje de Jesús nos trae la buena nueva y pedirle que nos dé un oído atento, que sea una luz que despeje nuestras tinieblas de este momento. Le vamos a decir gracias a Jesús, gracias a nuestra Madre María, porque nos ha hecho capaces de poder escuchar estos mensajes de salvación. Nos despedimos de nuestro Padre Dios con la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. También nos despedimos de María, pidiéndole que nunca nos desampare. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes, ven conmigo a todas partes y nunca sola me dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Pues hermanos, seguimos con nuestros temas y no bajen la guardia. Cuídense mucho, Dios los proteja y los conserve con salud.